اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Bueno, venimos hablando de la sura Al-Jumu'ah, la sura del viernes. Vamos a dividir en 5 partes el contenido, digamos, las enseñanzas de esta sura. Comienza hablando del tasbih, de la glorificación de las criaturas, que después en el tafsir lo vamos a explicar mejor. Luego habla de cuál es el objetivo, digamos, tanto educativo como de enseñanza de la misión profética. Luego trata de hacer una alerta a los creyentes de no caer en lo que cayeron los judíos, que Dios les reveló la Torá, pero ellos simplemente la cargaron como un libro, como suele ocurrir también desgraciadamente en nuestro mundo islámico hoy en día, en donde el Corán no es más que un libro que se lee con linda voz y se recita, o se deja, digamos, parado en una biblioteca, o se lo pone debajo de una almohada antes de dormir. Muchas veces, desgraciadamente, el mundo islámico también cayó en abandonar el Corán, en olvidarse del Corán. Entonces, bueno, hay una alerta a los musulmanes para que no crean que la religión es simplemente el recibir la revelación, sino que la guía de Dios también necesita de la obra humana, de salir a buscar la sabiduría, de ponerla en práctica, de aplicarla. Luego habla de la muerte como una ley natural, ley divina de todos los hombres, y habla de la forma en que uno tiene que tratar con la muerte, por lo cual ya con esto estamos viendo 3 de los principios de la creencia, tanto el monoteísmo al principio, como la profecía con la de la misión profética, y la resurrección con la de la muerte. Y finalmente habla de la importancia de Salat el-Jumu'ah, o el rezo del día viernes. Bueno, comenzamos con la interpretación. La primera ley ya dice: Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra glorifica a Dios, al Malik, el Quddus, el Aziz, el Hakim, el Rey, el Santísimo, el Todopoderoso y el Sabio. Esto de la glorificación de Dios, el decir Subhanallah, o lo que llaman at-tasbih, que es decir, glorificado sea Dios, es elevar a Dios de toda especie o tipo de defecto. Cuando alguien quiere, por ejemplo, describir algo que no tiene defecto, algo que no tiene ningún tipo de debilidad, algo que de alguna manera representa la perfección absoluta, esa descripción, cuando se trata de Dios, que nada se le asemeja y que su perfección es absoluta y limitada en todo sentido, ya que las perfecciones de los hombres son relativas en ese sentido, entonces a eso le llaman tasbih, o sea, establecer a Dios por encima de todos esos defectos y de todas esas fallas. Entonces, las criaturas, obviamente, desde su postura de criatura ya hacen tasbih. O sea, desde aceptar el estatus de criatura frente al Creador, que es el Todopoderoso, es una forma de tasbih. El reconocer que nosotros somos siervos, que nosotros somos creados por Dios, que somos creación y criatura de Dios, es en sí un tasbih. Pero no solo eso. En la teoría coránica se habla de un tasbih real, es decir, de una glorificación en donde las criaturas dicen realmente Subhanallah, glorificado sea Dios. Sin embargo, el Corán dice walakin la tafqahuna tasbihahum, que significa, sin embargo, ustedes no entienden, no perciben o no pueden comprender el tasbih de las criaturas. Pero la realidad es que cada criatura tiene su forma de manifestar esa glorificación. Ahora, nosotros lo decimos con la lengua, y esta es la forma que Dios creó para que uno pueda transmitir su mensaje. Pero cada criatura, cada manifestación de Dios, cada creación en sí tiene su propio idioma y su propia forma. Los pájaros a través del canto, los perros a través cuando ladran. Y cada animal de esa manera. Los vegetales tienen su propia forma, los minerales su propia forma, los seres inertes en general tienen su propia forma. O sea, cada cosa que existe en el universo tiene su tipo de tasbih,
de glorificación. Por eso dice, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. O sea, glorifican a Dios todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra. Y es una glorificación real. Se cuenta la anécdota de un místico que decía que una persona no podía dormir durante la noche, que después los discípulos de este místico dicen que era él mismo el que no podía dormir. Que él cuenta la historia de un hombre que no podía dormir durante la noche porque pasaba la noche escuchando el tasbih de las paredes de donde dormía. Es decir, que los verdaderos hombres de Dios y los que han purificado su alma y tienen contacto con aquella realidad y perciben realidades que nosotros no podemos percibir por los velos materiales que tenemos, pueden obviamente escuchar ese verdadero tasbih, pueden percibirlo realmente tal cual es. Y eso, bueno, en la creencia religiosa, en la dimensión espiritual, digamos, del pensamiento humano, no es algo increíble, o sea, es algo que se puede, digamos, de alguna forma interpretar como una realidad que quizá a nosotros nos cuesta percibirla, pero no como algo que no existe. Y quizá una de las diferencias fundamentales que hay entre el materialismo y el espiritualismo en este sentido, digamos, la visión espiritual del mundo, la visión divina del mundo, la visión religiosa del mundo, es que obviamente en el materialismo únicamente se cree en aquello que puede ser percibido por los sentidos y por la experiencia científica, mientras que en nuestra visión del universo la realidad tiene un alcance mucho mayor. Para nosotros la realidad es tanto el mundo material como el mundo metafísico, como lo que no podemos percibir, tanto lo que podemos comprobar con nuestros sentidos a simple vista o a través del método científico, a través de la experiencia o el experimento científico, y lo que está más allá de nuestros sentidos. Todo lo que no se puede percibir también es parte de la realidad y lo creemos primero porque la misma naturaleza humana nos lleva a creer que hay algo más allá de esto, y segundo porque las revelaciones divinas nos enseñan eso. Entonces no es difícil creer que hay una glorificación por parte de las criaturas. Después dice sobre Dios, el Rey, el Santísimo, el Todopoderoso y el Sabio. Que esto es interesante, porque empieza diciendo el Rey. Si nosotros vemos la glorificación es justamente quitar todo tipo de defecto, elevar a Dios de la posición de el ser débil o defectuoso. Y el Rey, generalmente los reyes, están muy ligados también al tema de la injusticia, al tema de la opresión, al tema de estas debilidades humanas, al tema de buscar sus propios intereses, al tema de la búsqueda de poder, de dinero. Entonces, justamente acá viene diciendo como Dios está elevado, está más allá de todos estos defectos, no le llega, digamos, estas impurezas del ser humano normal, y nosotros lo glorificamos, o sea, nosotros reconocemos ese estatus de Dios, entonces ahí nos damos cuenta que Dios es el Rey. O sea, como diciendo, el verdadero Rey y el verdadero soberano debe ser Dios, porque está elevado. O sea, habla justamente de ese ser que como no busca su propio interés, como no busca su propia, digamos, conveniencia, es merecedor de ser Rey. Y además porque está obviamente relacionado esto del tasbih de las criaturas con el hecho de que Dios es el soberano, o sea, glorifican al soberano porque hay un, como le llaman, malikía, un reinado, y hakimía, un gobierno divino sobre la naturaleza, sobre todas las criaturas. Y ese gobierno divino impone obviamente de una manera real, digamos, concreta, este hecho de glorificar a Dios. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.